porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es una declaración de Jesucristo nuestro Señor, y es Él el que nos convoca todos los días para reavivarnos a través de su palabra. Hoy comenzamos la lectura y reflexión del libro de los Efesios. Es la epístola que el apóstol San Pablo escribió desde una cárcel para los hermanos y para la iglesia que estaba en Éfeso, y con la intención de fortalecer la unidad de la iglesia y de enfatizar una iglesia que aceptaba el gobierno mundial de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a pedir la bendición de Dios antes de detenernos en la lectura y reflexión de estos mensajes bíblicos. Señor, al iniciar la reflexión sobre la carta a los Efesios, te pedimos que nos bendigas, que nos enseñes y que nos fortalezcas a través de tu palabra. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol San Pablo, al escribir a los hermanos que estaban en Éfeso, se dirige a ellos de esta manera. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. El típico saludo de la gracia y de la paz en nombre de la divinidad, en nombre de Dios mismo. Porque las bendiciones solo son posibles cuando provienen de Dios. Desde el versículo 13 en adelante, San Pablo comienza algo así como un listado de las bendiciones espirituales de la que la iglesia puede disfrutar y aprovechar como resultado de la presencia del Señor. Comienza elogiando a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Así que la primera gran bendición en este resumen es que nosotros somos elegidos por Dios. Todos somos elegidos por Dios. Solo que algunos aceptan esa elección y otros la rechazan. Pero todos somos elegidos para la salvación, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. No solamente nos eligió para ser sus hijos, sino que como resultado del pecado, cuando nos separamos y nos independizamos de Él, el Señor vuelve a elegirnos, es decir, nos adopta como sus hijos. Somos sus criaturas, somos sus hijos naturales y también somos sus hijos adoptados. Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y aquí hay dos características más. Primero somos elegidos, después somos adoptados, y aquí habla somos redimidos y perdonados. Redimidos porque el Señor tuvo que pagar un rescate, que no fue con plata, fue con su sangre. Y con su sangre pagó con la culpa del pecado para rescatarnos de la esclavitud del pecado. Y gracias a ese sacrificio, Él puede perdonarnos. La muerte de Cristo le da a Él el derecho legal para perdonar nuestros pecados, al mismo tiempo que Él mismo carga con nuestro pecado. Versículo 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros, con toda sabiduría e inteligencia, nos dio a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual había propuesto en sí mismo. Así que somos sabios, somos inteligentes por su presencia en nuestra vida. Versículo 10 dice que el beneplácito de Él, la propuesta de Él, era reunir todas las cosas en Cristo
en el cumplimiento de los tiempos establecidos, los que están en el cielo como los que están en la tierra. Es decir, somos convocados. La familia de Dios del cielo y la familia de Dios de la tierra es convocada en una sola familia. Cuando Dios creó todas las cosas, nos había creado para que viviéramos para siempre. El pecado malogró momentáneamente, pero Dios no desiste de su proyecto y su convocatoria para reunirnos nuevamente a todos y vivir con la eternidad se mantiene vigente. Elegidos, adoptados, redimidos, perdonados, sabios, inteligentes, convocados. Una más. Dice que somos convocados en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. Y en Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Así que además somos herederos. La herencia del pecado es la destrucción y la muerte, pero la herencia de Dios es la vida, y es la vida para siempre. Es el cielo, es el universo, es la riqueza de la gracia, es compartir con Dios una vida sin límite, una vida sin fin, una herencia. Somos herederos. Versículo 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Otra bendición, sellados por el Espíritu. El Espíritu Santo es el que llama, es el que golpea, es el que produce el arrepentimiento, es el que nos muestra el camino y es el que nos da en su presencia y su promesa el poder para ser vencedores, obedientes, viviendo en armonía con la voluntad del Señor. Pero que es las arras de nuestra herencia hasta la redención, hasta la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La bendición final es que nosotros compartiremos la gloria de Dios, la vida de Dios. Pablo le estaba escribiendo a los Efesios y a través de la Escritura nos está escribiendo a nosotros. La bendición no era solo para la iglesia de aquellos días, es para la iglesia de todos los tiempos. El proyecto de vida y esperanza en Dios es para todos. Versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Dice, yo siempre me acuerdo de ustedes y doy gracias a Dios y oro por ustedes, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, para que puedan entender todo esto y para que puedan ser iluminados a vivirlo. Versículo 18. Que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la acción de su fuerza poderosa. Miren qué maravilla, que tengamos la esperanza, que estemos seguros de la herencia, pero que reconozcamos que hay un poder a nuestra disposición para que la esperanza se mantenga firme, para que nos preparemos para recibir la herencia. Esta fuerza que operó en Cristo, el mismo poder que actuó en la resurrección de Cristo, está a nuestra disposición. Esa fuerza que operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la derecha en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo.
Y San Pablo va a enfatizar que Dios trabaja y actúa a través de la iglesia y que a la iglesia le es concedido el don de ministrar la palabra, de acercar las personas a Jesús, de mostrar el camino de salvación y de preparar un pueblo para la herencia de la eternidad. Agradezcamos a Dios por el privilegio del Señor y por el privilegio de la iglesia que, transmitiendo el mensaje de Dios, nos prepara para el cielo. Si alguna cosa más nosotros podemos ser de ayuda, entre en contacto con nosotros. Cerca de su comunidad, cerca del lugar donde usted vive, hay una iglesia. Si usted ya participa, siga participando. Si le gustaría participar con nosotros, entonces entre en contacto para recibir la dirección y el lugar donde juntos podamos alabar a Dios y prepararnos para la eternidad. Ahora vamos a hablar con Él a través de la oración. Señor, te damos gracias por tu proyecto de vida, porque nos llamaste, porque nos redimiste, nos perdonas, nos has elegido, nos aseguras la salvación, nos declaras tus herederos y estableciste la iglesia para que ministre en la predicación, para que conduzca a las personas a Jesús, a tu reino y hacia la eternidad. Señor, bendícenos a todos. Ayúdanos a afirmar nuestra fe y a prepararnos para el día en cuando tu familia aquí de la tierra, tu familia del cielo, sean una familia sola para la eternidad. Bendice a nuestros queridos amigos y hermanos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por la compañía. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.